Estamos presentando Contigo en Directo. A sus 84 años, Carlos Canacri seguía siendo un hombre jovial, el patriarca, el hombre protector y amoroso con toda su familia. Me lo entregaron ante una bolsa. En menos de una semana tras contagiarse con coronavirus, la salud de este hombre decayó a tal punto que no pudo resistir. El 17 de abril murió sin que nadie de su familia lo pudiera acompañar esos últimos minutos y en una ceremonia fúnebre con el mínimo puñado de seres queridos. Estamos llegando, ahí está el tío. Lo mismo ha pasado con casi los más de 10.000 muertos que se contabilizan en Chile, según el último estudio del Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Esto no solo ha generado una serie de dolorosos trastornos a lo que culturalmente vivíamos en el último adiós, sino que también llevó al servicio funerario al límite, a un alto flujo en cementerios, a que los trámites se hicieran aún más engorrosos y a un protocolo que para muchos no ha estado lo suficientemente claro. En términos políticos, por supuesto, la imagen del privilegio es muy golpeadora. ¿Cómo fue que llegamos al lamentable récord de ser el país con más muertes por millón de habitantes en América Latina? Cuando esta pandemia termine, los muertos hablarán. ¿Por qué la mayoría de los decesos están en comunas más vulnerables? Lo dijimos desde un principio. Había que tomar medidas mucho más radicales al inicio de esta pandemia. El coronavirus golpea a Chile de una forma brutal. ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Eran evitables todas estas muertes y muchas más que podrían suceder? El 3 de marzo se conoció el primer caso de COVID-19 en Chile y 18 días después lamentamos la primera muerte de una chilena. Tenemos que comunicar y lamentar el primer fallecimiento asociado al brote de epidemia de coronavirus. Y si bien la mayoría de las personas que han perdido la vida son adultos mayores y con enfermedades de base, también hay personas jóvenes y niños con toda una vida por delante. Ellos y absolutamente nadie debe morir antes de tiempo. Es lo que piensa Andrea, quien perdió a su padre, Carlos Canacri, pocos días de contagiarse con coronavirus, y su testimonio de seguro refleja lo que han vivido miles de personas. Su padre empeoró rápidamente y a los pocos días una doctora le preguntó si ella autorizaba la intubación. Lo hizo, pero al otro día otro médico la llamó diciendo que era su propio padre quien no quería este procedimiento. Ese otro doctor me dice que mi papá no autorizó la intubación. Y como mi papá estaba consciente y estaba claro en sus, no estaba loco, digamos, no podía la familia decidir por él porque él estaba cachando perfectamente lo que estaba pasando y que él decidió no entubarse porque quería dejarle este ventilador a una persona joven, a que él se desperdiciara con él. La duda si hubiera sido lo mejor siempre quedará. A las horas después estaba despidiéndose por videollamada. Mi papá hacía como unos gestos con la mano, que quería hablar, le sacaron la mascarilla, se la volvían a... Fue súper traumática la weá, súper traumático, porque no sé, por la historia de vida que yo tuve con mi papá, jamás me imaginé que iba a morir así, que no lo iba a enterrar como él se lo merecía. Esa misma mañana su tío, el hermano de Carlos, también falleció. Viajó de Maitencillo a Santiago a enfrentarse con el momento más difícil de su vida. No sé, cuando yo lo vi como que no era mi papá, fue súper heavy eso. Y ahí me dio un ataque de llanto que los doctores me tuvieron que controlar porque yo quería entrar, me importaba nada contagiarme, no me interesaba contaminarme, no pensé en que tenía hijos, no pensé en que tenía nietos, no pensé en que tenía marido, fue una cosa así que me tiré al vidrio y gritaba y lloraba y los doctores me tuvieron que calmar, me llevaron a una cuestión ahí, me querían dar un medicamento, le dije que no. Y en ese estado tuve que firmar el certificado de función y me dijeron que me lo tenía que llevar. Me lo entregaron dentro de una bolsa.
Y es que el nuevo protocolo para estos casos es muy distinto al que se conocía. Las personas con COVID positivo o con sospecha de contagio son puestos en bolsas herméticas, no son vestidos ni maquillados, pasan a cabinas mortuorias y son retirados por las funerarias para irse directo a los cementerios. Las reglas cambiaron al mismo tiempo que el número de fallecidos por coronavirus crecía, estresando el sistema. Así lo explica el presidente de la Federación de Trabajadores de Cementerios Municipales de Chile. Se ha visto sobrepasada la cantidad, por la poca cantidad de gente que trabaja en esta área, donde están siendo exigidos de una cierta cantidad de sepulturas diarias, donde hay gente también que tenemos de avanzada edad, más de 65 años haciendo este trabajo. Tenemos el exceso también de cargas en la gente de sepultaciones, donde hay días, hace 2 domingos atrás hubieron 62 sepultaciones, más preparar, que significa ir a abrir un nicho y prepararlo para sepultar, con más de 100 órdenes de trabajo en un día. Según información que esta federación maneja, hay varios funcionarios que se han contagiado y al tener que cumplir la cuarentena se provoca una sobrecarga aún mayor. Para conocer más detalles cómo son los protocolos de sepultación, fuimos al Cementerio General. A medida que la pandemia se extendía por la región metropolitana, en el Cementerio General los funerales se multiplicaron. El número de funerales aumentó ostensiblemente, probablemente al triple de un año normal por día. Sin embargo, esa tendencia afortunadamente se ha ido revirtiendo y los funerales también han bajado de manera bien considerable. También tuvieron que implementar un serio y estricto protocolo. A mis espaldas ustedes pueden ver a un grupo de trabajadores del Cementerio General que ultima detalles para un funeral COVID. Un protocolo que exige estrictas medidas de seguridad y que incluye trajes especiales, antiparras, mascarillas y guantes de látex. Presenciamos una ceremonia fúnebre. Solo un pequeño grupo de familiares puede asistir. No son más de 90 minutos y nadie puede acercarse al ataúd. Yo converso con la gente y les doy a conocer que nosotros somos primera línea, que estamos muy preocupados, y les hago ver que tienen que preocuparse, y ahí les digo que el protocolo consiste en que tenemos que irnos luego, sepultar luego, para que ellos no se pongan y no nos pongan tanto a nosotros. Lo que pasa es que a veces vienen gente que eso es incontrolable, la gente de las poblaciones no se cuidan. Uno les dice, pero hay que decirle con un tacto grande para que no se enojen. Pero no ligeramente no hacen caso. Estas medidas adoptadas por la autoridad sanitaria son necesarias para que nadie, ni los funcionarios del cementerio, ni los familiares, corran algún riesgo de contagio. Esto es Contigo en Directo. Las cifras de muertos por coronavirus en Chile son alarmantes. El último informe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud revela que a la fecha ya superamos los más de 10.000 fallecidos, siendo la región metropolitana la más afectada. Claro que no siempre las cifras fueron tan detalladas. En la mortalidad, desde mi punto de vista, ha habido una enorme confusión en la forma en que se transmite el número de fallecidos. Es una forma que es enredada y que finalmente lleva a sospechas, a suspicacias y, en definitiva, a reforzar la idea de que el gobierno probablemente no está entregando toda la información. La periodista Alejandra Matus fue de las primeras en poner la voz de alerta cuando se percató que las muertes que se reportaban avanzaban de forma lineal e incluso se hablaba de una meseta, siendo que la realidad indicaba situaciones distintas. Ya en mayo los cementerios habían duplicado y algunos triplicado el número de fallecidos diarios. Se producen y se han estado produciendo colas de espera, primero en las morgues hospitalarias que no pueden contener tantos fallecidos, digamos, no están hechas para un número menor. Fue así que comenzó a recabar información y ahondó en el comportamiento de los excesos de muertes, comparando años anteriores en la misma fecha. El exceso de muertes es una fotografía más precisa del impacto de la pandemia, porque no tiene
Es independiente de la capacidad de los gobiernos de testear, es independiente de la capacidad de los gobiernos de, sobre todo, registrar las muertes en las casas, que es en la zona de mayor subreporte en todos los países, independientemente de la robustez de sus sistemas de salud, etcétera. Digamos, es ahí donde hay una mayor cantidad de subreporte. Los datos más apegados a la realidad son vitales para la investigación científica, para la elaboración de nuevas estrategias de contención, pero por sobre todo para que todos los chilenos estén informados, alertas y conscientes. Fue así que el gobierno cambió la cuestionada estrategia de conteo. Me parece que el gobierno en un primer momento optó por una estrategia parecida a la de los mineros, de intentar entrarle al problema solos, mostrar éxito basado en las cifras. Yo creo que fue una estrategia errónea, pero cuando tú entras a esa estrategia, tienes un incentivo para ocultar las cifras con malas noticias, digamos, y solamente resaltar aquella parte de la información que, no siendo errónea, es parcial, para mostrar que se estaba haciendo bien la pega. La realidad ha golpeado fuerte. Son más de 10.000 chilenos fallecidos, 10.000 historias, 10.000 familias que no han podido despedirlos. Esta pandemia convirtió a la muerte más triste y solitaria. Esto es Contigo en Directo. Estamos llegando, ahí está el tío. Llegamos al cementerio y en el cementerio no me dejaron entrar. Me dejaron afuera del cementerio, de las rejas grandes del cementerio del Parque del Recuerdo. Ahí me dejaron en la puerta como 45 minutos. Y cuando me dejaron entrar me fue a buscar un carrito. Yo iba con mis hijos y mi marido. Me pusieron estos carritos de golf, los típicos. El protocolo es riguroso, pero sobre todo muy doloroso. Un mínimo de acompañantes, escasos minutos la ceremonia fúnebre y sin poder abrir el cajón para ver por última vez a la persona querida. Por eso causó polémica el funeral con el que fue despedido el sacerdote Bernardino Piñera, tío del presidente Sebastián Piñera, quien falleció por consecuencias del coronavirus, información que se confirmó con el certificado de defunción emitido por el Registro Civil. No es casualidad que haya muerto en el Día del Padre y víctima de una enfermedad que ha causado tanto dolor y sufrimiento a tantas familias chilenas. En las imágenes se observa cuando piden abrir la tapa del féretro y algunos de los asistentes advierten que no se debe. No se puede abrir. Porque está muy bonito el traje. Otro de los aspectos que llamaron la atención fue la cantidad de asistentes, que habrían sobrepasado a las 20 personas si se cuenta a quienes no son parte de la familia. Sin embargo, Germán Chadwick, en una entrevista en el diario La Tercera, explicó: había 19 personas. Te puedo decir quiénes éramos. 8 Chadwick Piñera con sus señoras, son 16. Pablo, 19. La Pichita, 20. 20 personas. Pero considerando que había sacerdotes, 6 músicos, 2 fotógrafos, da 31. No, esos no cuentan. Que las personas que asistieron a ese funeral eran prácticamente el doble de lo permitido en los protocolos. Luego, por ejemplo, también se pusieron flores sobre el féretro, que también estaba prohibido. Se levantó la tapita, digamos, donde se puede ver el rostro de la persona que ha fallecido, y que, si bien no forma parte del casquete, en general las funerarias lo sellan, le ponen un clavo, lo fijan, porque además es muy dramático para las familias ver a su ser querido en una bolsa plástica, o sea, una bolsa blanca, que no le ven la cara. En este caso, según podemos ver en el video, por los comentarios de las personas que estaban ahí, a Bernardino Piñera lo vistieron y no lo pusieron en esa bolsa hermética, con lo que aumenta la posibilidad de que ese féretro haya tenido aerosoles de contagio. Las autoridades sanitarias, al ser consultadas por el apego o no a las normas de este funeral, dijeron que todo había estado bajo norma.
con respecto al féretro cumplía con todos los requisitos de sello, efectivamente había un vidrio que estaba sellado y por lo tanto el protocolo se cumplió 100%. Pero esta justificación no fue suficiente para evitar la indignación de Andrea Canal. Nuestro presidente, por el que yo voté, con su actitud, en vez de hacer que la gente tome conciencia, logra que la gente se, perdón la palabra, porque él estuvo en el mismo cementerio que yo, pudo vestir a su tío, pudo abrirla, pudo mirar el cuestión. Entonces todos los que hemos sufrido lo otro decimos, ¿por qué nosotros no? En términos políticos, por supuesto, la imagen del privilegio es muy golpeadora, porque yo creo que uno de los sacrificios más grandes que hacen las familias, más incluso que las cuarentenas, es aceptar este protocolo sanitario. Después de este episodio, el protocolo para las sepultaciones fue masificado. La ceremonia debe tener una duración máxima de 90 minutos. La asistencia a la celebración queda restringida exclusivamente al núcleo directo del fallecido, con un máximo de 20 personas. Los asistentes deben cumplir con las medidas de distanciamiento social establecidas, es decir, mínimo 1 metro entre cada persona. El Cementerio Parque del Recuerdo dijo haber cumplido los protocolos y la Asociación de Funerarias están de acuerdo. Se especuló mucho sobre el tema. El protocolo se cumplió. La urna iba sellada, la urna el cuerpo iba dentro de un ataúd sellado, porque lo que uno ve es el exterior del ataúd, pero el cuerpo está en una cápsula metálica soldada, que es impermeable y técnicamente inviolable. Hay cosas que son perfectibles. A pesar de permitir 20 personas en el funeral según el protocolo MinSal, hay cementerios que imponen sus normas y los deudos acatan, como lo vimos en el sobrio funeral del padre del ministro de Salud, Enrique París. Las autoridades son las primeras llamadas a dar el ejemplo y por supuesto las primeras llamadas a cumplir con las normas y a cumplir con las disposiciones sanitarias. Si no lo hacen, lo único que hacemos finalmente es erosionar aún más la confianza de la opinión pública en su gobierno y en su propia autoridad. Ajustada también a lo indicado por las autoridades sanitarias, la expresidenta Bachelet, tras enterarse de la muerte de su madre, Ángela Geria, llegó a Chile. Hace cuarentena en el hogar donde está el féretro. Los restos de su mamá serán incinerados y la ceremonia de despedida se realizará cuando termine estos días de obligatorio confinamiento. Estás viendo Contigo en Directo. Con la cifra de más de 10.000 muertos en Chile, fue evidente que el sistema funerario también se ha sobreexigido al máximo. En la funeraria Zócar dicen haber aumentado las solicitudes de servicio en un 40%, pero que ellos, como muchos otros, no colapsaron porque tomaron resguardos. No hemos tenido ninguna complicación al respecto desde el punto de vista de la operatividad por 3 motivos. El primero, nosotros somos fabricantes de urnas y por lo tanto nos permitió estar con stock suficiente para poder cumplir a la demanda que hemos tenido. Segundo, somos fabricantes de carrozas. Eso también nos permitió obtener más vehículos para poder tener mayor operatividad. Y en tercer lugar, tomamos todas las medidas de contingencia con el recurso humano que nos permitió dar todas las prestaciones en tiempo y en forma de acuerdo a lo que solicitó la gente, la familia. Según esta funeraria, los precios de sus servicios no han aumentado a pesar de la demanda, pero sí algunos insumos necesarios que no han querido que asuman los clientes. Y es que este rubro también ha captado la atención de otras maneras. La empresa Paper Project Chile comenzó a producir un modelo de ataúd de cartón diciendo que sería una alternativa viable, sustentable y económica, pero que finalmente no ha sido posible porque tendría que constar con estándares herméticos e impermeables. Los ataúdes deben cumplir con condiciones básicas como es el sellado hermético y la impermeabilidad. La autoridad sanitaria fiscaliza a las funerarias que comercialicen los ataúdes que cumplan con estas condiciones. En caso que constatemos que los ataúdes comercializados no cumplen con la impermeabilidad necesaria y el sellado hermético, se aplica sumario sanitario que va desde 0,1 UTM hasta 1000 UTM.
Los que sí tuvieron aceptación fueron en esta fábrica donde crearon las urnas COVID, una alternativa más económica y totalmente sellada para cumplir con los protocolos sanitarios y que junto al servicio funerario tiene un valor de 450.000 pesos que podría cubrirse con la cuota mortuoria. Y al momento de fabricar nuestra urna COVID, pensamos en que la familia en general le dio dignidad a su fallecido. Nosotros fuimos testigos de la elaboración de los féretros y de la alta demanda que han tenido los últimos meses. Estamos produciendo alrededor de 100, 120 COVID al mes. Tuvimos que contratar más gente que nos viniera a ayudar en la producción. Desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, yo creo que una aproximada, digamos, de fabricación, yo creo que unas 1000 COVID más o menos, y aproximadamente. Es la realidad de un negocio que se ha hecho frecuente en esta pandemia, así como enfrentarse a una pérdida de un familiar o de alguien cercano. Al observar las cifras por comunas que dio a conocer la periodista Alejandra Matus en sus redes sociales, el exceso de muertes en cada una de ellas es preocupante. La Florida es uno de los 10 municipios con mayor número de fallecidos. Se contabilizan más de 1.100 con un exceso de muertes comparadas con el año pasado a la misma fecha en más de 568. Era esperable porque esta es una comuna gigantesca. Además con mucho adulto mayor, que son las principales víctimas de este tipo de enfermedades. Y también porque lo dijimos desde un principio, había que tomar medidas mucho más radicales al inicio de esta pandemia. No se nos escuchó. Y finalmente la epidemia avanzó silenciosamente, cobrando la vida de muchos seres queridos de todos nosotros que hoy día ya no están. Es que justamente el coronavirus enseñó en las comunas populares y con altos índices de pobreza. La comuna de Cerro Navia es una de las que posee mayor vulnerabilidad económica y social entre sus vecinos. Lamentamos no ser escuchados y esperamos que se pueda corregir a la brevedad y que hayan acciones diferenciadas a las comunas con menos recursos, como Cerro Navia, como La Pintana, como Los Espejos, como San Ramón, que requieren esfuerzos distintos, mayores, tanto en protección social como acciones sanitarias para poder evitar que estas cifras solo sigan creciendo. Y es que esta pandemia ha afectado a todos, pero más a los países con mayores desigualdades socioeconómicas, como es el caso de Chile. Nosotros tenemos más muertos por millón de habitantes que Brasil. Y pensemos que Brasil tiene 200 millones de habitantes, más de 200 millones de habitantes, y nosotros tenemos 19 millones. Nosotros somos número 1 de América Latina en muertos por millón de habitantes. Todos queremos que esto pare lo antes posible, porque luego habrá que hacerse cargo de las secuelas, tanto económicas, sociales y médicas, pero también del vacío y dolor de miles de familias chilenas. Estamos presentando Contigo en Directo.